Buenos días con todos. Mi nombre es Natalia Silva. El día de hoy les voy a hablar acerca de generalidades del cáncer. Cada año más de 12,7 millones de personas son diagnosticadas de cáncer y 7,6 millones mueren a causa de esta enfermedad. Hay que considerar que si no tomamos medidas de prevención, está indicado que la incidencia global de esta enfermedad alcanza los 26 millones de nuevos casos cada año y 17 millones de muertes para el año 2030. El 30 al 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir y una tercera parte de los casos puede curarse mediante un diagnóstico precoz y el correspondiente tratamiento. De ahí la importancia de que hagamos nuestros controles anuales para poder prevenir o en el caso de tener la enfermedad, poder hacer un tratamiento precoz y tener una menor incidencia de mortalidad. En cuanto al cáncer y el ejercicio físico, se estima que la falta de actividad física es una de las principales causas de aproximadamente el 25% de los cánceres en todo el mundo. Hay pruebas actualmente que confirman que la práctica regular del ejercicio reduce el riesgo de desarrollar cáncer a futuro. Ayuda a prevenirlo, controla la progresión de la enfermedad si es que ha aparecido, es decir, en pacientes que ya tienen la enfermedad, el hecho de realizar actividad física evita que la enfermedad progrese de manera más abrupta, influye de manera positiva en los tratamientos antitumorales de los pacientes y contribuye a mejorar el estado físico y el estado de ánimo de los pacientes. Está demostrado que aquellos pacientes que una vez diagnosticado, se encuentran con una rutina de actividad física, responden mejor a los tratamientos y obviamente se encuentran un poco más motivados para seguir con sus tratamientos de cáncer. En cuanto al cáncer y la nutrición, hay estudios que indican que cada porción diaria de frutas o verduras reduce el riesgo de cáncer aproximadamente en un 20%, el riesgo de cáncer de estómago cerca del 30%. Una ingesta de una dieta rica en fibras está asociada a un 20% menos de riesgo de cáncer de colon y considerar que las carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon, hay que considerar que un consumo alto de sal y de alimentos conservados o procesados, que son estos alimentos que ya vienen empacados, vienen enlatados, aumenta también el riesgo de desarrollar un cáncer de estómago. Entonces es importante que nuestra nutrición sea adecuada, en la que incluyamos mucho lo que son las frutas, las verduras, evitar los alimentos procesados, evitar un poco las carnes rojas, para eso acompañarlo con lo que hablábamos anteriormente, el tema de la actividad física, para que el riesgo a futuro de desarrollar un cáncer disminuya. También tenemos que tener en cuenta que el exceso de peso o la obesidad pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer de útero, riñones, estómago, colon, mama, a partir de la menopausia, porque nosotros como mujeres, cuando estamos en edad fértil o antes de la menopausia, tenemos un factor protector hormonal. Sin embargo, cuando nuestra menopausia llega, ese factor se equipara al de los varones, es decir, perdemos ese factor de protección y tenemos un mayor riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades. Hay que cuidar los alimentos que comemos de manera saludable, también mantener un buen peso, realizar actividad física y todo esto en conjunto va a evitar que desarrollemos un cáncer a futuro. En cuanto a la definición de lo que es el cáncer es un término que se usa para aquellas enfermedades en las que células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Es decir, hay células que empiezan a proliferar. Nosotros estamos en una condición en la que siempre estamos en un proceso en que mueren células y salen nuevas células, mueren células y salen nuevas células. Lo que pasa en el cáncer es que al momento en que empiezan a salir estas células, no mueren, sino que se empiezan a replicar de manera descontrolada y empiezan a formar lo que nosotros comúnmente conocemos como los tumores y pueden invadir órganos haciendo daño, ¿sí? Hay un mecanismo que se llama apoptosis, que en el cáncer está dañado, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de frenar el crecimiento de estas células. Y cuando estas células crecen en demasía, pueden transportarse a través de la sangre o del sistema linfático de un órgano a otro, y ahí es donde se producen las conocidas metástasis, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un tumor que empieza a crecer a nivel de la mama, por ejemplo, en las mujeres, y eh,
se disemina a través de la vía sanguínea y forma otro tumor a nivel del pulmón. Bueno, hay que considerar también que hay muchos tipos de cáncer que se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo como el humo del tabaco. Sí, el tabaquismo es un factor de riesgo que aumenta en gran medida el riesgo de desarrollo del cáncer. Además de un porcentaje importante de cánceres, puede curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, que son los tratamientos que comúnmente se realizan, especialmente si se detectan en una fase temprana. Volvemos a lo que les decía hace un momento, es importante que nosotros realicemos los controles anuales para evitar el desarrollo de un cáncer o de ser el caso, si es que ya somos diagnosticados, que el diagnóstico sea temprano, lo que permita superarlo de manera adecuada. Entre las causas del cáncer, lo que hablábamos ya un poco anteriormente, hay varias causas. Podemos tener el benceno y otros químicos que son ciertos compuestos que se producen especialmente a nivel industrial, que hay que tener un poco de cuidado. El consumo excesivo de alcohol, toxinas ambientales. Hay cierto tipo de tóxicos que pueden formarse en ciertas plantas, la exposición excesiva a la luz solar que nos puede predisponer al desarrollo de un cáncer de piel, problemas genéticos. Hay muchas condiciones en las cuales nosotros podemos tener por herencia un factor genético que nos predispone al desarrollo de cáncer. Hay que tener en cuenta eso cuando nosotros hablamos de familiares, especialmente los más directos, que son los padres o los abuelos, si es que en algún punto ellos han desarrollado algún tipo de cáncer, nosotros tenemos que tener los cuidados pertinentes, llevar una buena alimentación, hacer ejercicio, hacer los controles médicos, porque tenemos una tendencia más alta al desarrollo de ciertos tipos de cánceres, la obesidad, como ya hablamos, la radiación, el tabaquismo, ¿sí? Sin embargo, hay muchos cánceres que no podemos determinar exactamente actualmente la causa por la que se desarrolla. En cuanto a los tipos de cánceres, hay algunos cánceres que son más comunes en ciertas partes del mundo, muchas veces por el tipo de cultura que se lleva, especialmente en el tema del tipo de alimentación que se llevan. Por ejemplo, en Japón existen muchos casos de cáncer de estómago, pero en los Estados Unidos este tipo de cáncer es menos frecuente que en la población japonesa. Entonces depende mucho también el lugar donde vivimos. Y es posible, como les decía, que las diferencias en la alimentación y los factores ambientales jueguen un papel importante en el tipo eh, de cáncer que se desarrolla. Los tres tipos más comunes en los hombres son el cáncer de próstata, el cáncer pulmonar y el cáncer de colon. Mientras que en las mujeres los más comunes son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, que en esta parte la he resaltado con otro color porque es la primera causa de muerte en las mujeres, y también el cáncer pulmonar. En cuanto a los síntomas del cáncer dependen del tipo y localización del tumor. Por ejemplo, el cáncer de pulmón puede provocar tos, dificultad respiratoria, dolores torácicos, mientras que el cáncer de colon frecuentemente ocasiona diarreas, estreñimiento, pueden haber sangre en las heces, ¿ya? Pero hay casos en los que muchos cánceres pueden ser totalmente asintomáticos. En ciertos cánceres como el pancreático, los síntomas a menudo no se presentan hasta que la enfermedad alcanza estados avanzados, es decir, cuando ya nosotros empezamos a tener síntomas, la enfermedad ya ha evolucionado lo suficiente como para ser de difícil tratamiento. Por eso es que es importante que siempre hagamos controles, aunque nos sintamos bien, aunque sintamos que estamos sanos, estamos bien, hay que hacer los controles con el fin de poder ir detectando ciertos cambios que nos pueden indicar que podamos estar en riesgo del desarrollo de un cáncer, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, al igual que sucede con los síntomas, los signos del cáncer varían dependiendo del tumor y la ubicación. La mayoría de los cánceres se diagnostican y confirman por medio de una biopsia. Cuando tenemos un tumor, lo que generalmente hacemos es biopsiar, es decir, tomar una muestra de ese tumor y mandarlo a estudiar para determinar si aquellas células son malignas o benignas. Tenemos que considerar que no todos los tumores son malignos, ¿sí? Hay muchos tumores, es decir, masas que han crecido, han proliferado, sus células crecen, sin embargo, no necesariamente son malignas. Por eso es que es importante
en el diagnóstico determinar el tipo de tumor que tenemos. Eso se lo puede realizar mediante una biopsia o dependiendo de la ubicación del tumor, este puede ser un procedimiento sencillo o una operación delicada, sí, puede ser un proceso ambulatorio. Em, También se realizan tomografías computarizadas para determinar la posición exacta del tumor, así como si es que hay más tumores en otros lugares. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a variar de acuerdo al tipo de cáncer que tengamos y su estadio. El estadio del cáncer hace referencia a cuánto ha crecido y ha hecho de si el tumor se ha diseminado o no desde su ubicación original, lo que yo les hablaba hace un momento, el tema de las metástasis. Si el cáncer está confinado, perdón, a un solo lugar y no se ha diseminado, el método de tratamiento más común es la cirugía. Es decir, si yo tengo un tumor que está localizado en un lugar y está en un estadio bajo, muy probablemente con la cirugía resuelvo el tema y no hay necesidad de otros tratamientos, a pesar de que siempre tenemos que estar controlando al paciente porque puede haber el riesgo de que en algún punto pueda reaparecer ese cáncer o algún otro tipo de cáncer, ¿sí? Si el tumor ya se ha diseminado solo a los ganglios linfáticos locales, es decir, a lugares cercanos, también estos ganglios se podrían extirpar. Y si es que todo el cáncer no se puede extirpar por medio de la cirugía, ahí sí entramos ya con tratamientos que son de radioterapia, de quimioterapia o ambas que buscan reducir el tumor con estas terapias. Y hay ciertos cánceres que se manejan mediante el uso de hormonas. En cuanto a la prevención, que ya lo que ya hemos venido hablando, hay que tener una buena dieta, hacer ejercicio de manera regular, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso saludable. Hay que evitar la exposición a tóxicos, la exposición a radiación, evitar el tabaco, ¿sí? Y realizando los controles anuales, que era lo que yo les indicaba. Ahora vamos a hablar un poco del cáncer de mama. En el mes de octubre es el mes de concientización acerca del cáncer de mama y he querido hacer una capita especial, ya que estamos en este mes, acerca de este tema. Como ya decíamos que es el cáncer de mama, es básicamente lo que ya hablamos antes, es una enfermedad en la que se forman células malignas, pero específicamente en el tejido de la mama. Es acelerado este crecimiento, es desordenado, em, puede derivarse de distintos componentes de la glándula mamaria. Si es que se deriva de los conductos, es un carcinoma ductal, que es del 90% de los casos, y si es que es de las glándulas productoras de leche, hablamos de un carcinoma lobulillar, que es el 5%, son los que menos hay, ¿sí? Alrededor de 5 de cada 100 cánceres de mama son hereditarios, por eso era la importancia de lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando tenemos padres o abuelos que han tenido antecedentes de cáncer, determinar si es que en nosotros puede haber, es importante los controles, ¿sí? En las familias predispuestas, el cáncer de mama aparece en mujeres más jóvenes y puede asociarse a otros cánceres como el del ovario. ¿Qué signos pueden indicarnos una anomalía en la mama? Un bulto o dureza en la mama o axila que no suele doler al tocarlo. Es una masa que es indolora. Nosotros tocamos, muchas veces es móvil, pero no hay dolor. Cambios y tirantez, es decir, o sea, que la piel es como que se estira en el lugar donde está afectado. El pezón también puede presentar anomalías, suele irse hacia adentro el pezoncito, hay arrugas o hoyuelos en la piel formando relieves. Hay ocasiones en que sale líquido del pezón, ¿sí? A excepción de periodos durante el embarazo y lactancia, aunque hay ciertos tumores como los prolactinomas que también pueden hacer que salga leche sin estar embarazadas, pero es importante el momento en que hay salida del líquido del pezón sin que nosotros estemos embarazados o en periodo de lactancia, es anormal y hay que hacernos una revisión, ¿sí? Y cambios en el perfil o tamaño de la mama, por eso es importante que las mujercitas siempre nos vistamos frente a un espejo y nos examinemos a nosotras mismas, ¿sí? En cuanto al cáncer de mama, es el cáncer más común, la segunda causa principal de muertes en América. Cada año hay más de 491,000 mujeres que son diagnosticadas con cáncer. Eh, el cáncer en mujeres es importante que 33 mujeres por cada 100,000 habitantes en la tasa de incidencia de cáncer de mama, siendo un estudio global el que realizaron determinando todos estos datos.
Factores de riesgo que tenemos para el desarrollo del cáncer de mama, el sexo, principalmente en la mujer. Eso no quiere decir que en el varón no se pueda presentar. Los varones también tienen glándula mamaria, por tanto pueden presentar esta patología. La edad, que aumenta con el riesgo, aumenta con la edad. Si es que hemos tenido una menstruación cuando tengamos menos de 10 años también es un riesgo, o una menopausia muy tardía sobre los 55 años, la edad avanzada al momento del primer parto, antecedentes familiares que ya los hablamos, madres, hermanas, hijas, ¿sí? Y genéticos que son la carga que traemos desde nuestros antecesores. El cáncer de mama tiene más posibilidades de cura al momento que se detecta de manera temprana. Al igual que todos los cánceres, si hacemos una detección temprana, podemos tener un mejor pronóstico en los pacientes. La detección precoz hace que el porcentaje de curación se eleve casi al 90%. Cuando ya estamos con pacientes que tienen metástasis, este porcentaje disminuye. Entonces, los programas de detección precoz son claves para detectar los tumores en estadios iniciales. ¿Cómo detectarlos? Mamografías en mujeres sobre los 40 años cuando tenemos antecedentes familiares de cáncer. A partir de los 40 años tenemos que realizarnos una mamografía, ¿sí? Esa es la prueba principal que se realiza para poder detectar tumores. La ecografía, que se realiza generalmente en mujeres de 40 años para abajo, ¿sí? O sea, en mujeres jóvenes siempre la ecografía va a ser un examen que tenemos que realizarlo como rutina, y la biopsia en casos que ya haya una sospecha de que hay un tumor maligno. En cuanto al examen, el autoexamen de mama, es importante realizarnos siempre el autoexamen nosotros como mujercitas, realizar el autoexamen. Debe hacerlo una semana después de la menstruación es ideal, ¿sí? O una fecha fija cuando ya no estemos dentro de nuestro periodo, porque durante nuestro periodo pueden haber cambios hormonales que pueden hacer que nuestras mamas se endurezcan, se pongan dolorosas al tacto. Entonces es importante no hacerlo durante el periodo de menstruación. Aquí vemos el paso a paso, el paso uno con los brazos de lado. Hay que observar en el espejo si es que tenemos algún cambio. En el paso 2 con las manos detrás de la cabeza y los codos hacia adelante, se observa si hay hoyuelos o pliegues en la piel que no son normales. Si es que hay en el uno y no hay en el otro, es importante ver. En el paso 3 con las manos en la cadera presionando, mira si hay retracción del pezón, es decir, si el pezón se va hacia adentro o hay algún cambio a nivel de las mamas. En el paso 4 ya podemos hacerlo esto en la ducha o podemos hacerlo acostadas también. Hay que palpar los senos haciendo pequeños círculos en dirección a las manecillas del reloj, ¿sí? Vamos tocando siempre desde afuera hacia adentro para ver si es que no hay alguna masa, si hay una secreción del pezón, y hay que hacerlo en ambos senos. Al final del examen hay que presionar sobre el pezón para ver si es que no hay ninguna masa. Hay que examinar con nuestros dedos también hacia la región de las axilas, viendo que no haya ninguna masa, y repetir acostada estos pasos en ambos senos, ¿sí? Así que hay que cuidarnos, como dice aquí, cuídate y toque antes de que te toque. Siempre hay que hacer el autoexamen. Es importante que nosotros tengamos en consideración el tema de la alimentación, la actividad física, hábitos saludables para reducir nuestro riesgo a estas enfermedades. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco su atención, siempre a las órdenes.